Manifestaciones a favor y en contra. Una lista de garantías por cumplir tras la adquisición del derecho a decidir. 21 expedientes en proceso de sancionar a mujeres que optaron por practicarse un aborto en Coahuila. La opción de las organizaciones antiaborto es que se mantenga como un delito y que se indulte o perdone a las mujeres que externen las razones que las llevan a abortar. Y si bien el tema se encontraba ausente de la agenda legislativa del Congreso de Coahuila, una decisión vertical de la Suprema Corte de Justicia de la Nación descobijó a los legisladores coahuilenses que tendrán que normar el cómo garantizar ese derecho y una futura instalación de clínicas abortivas. Habla Lisbeth Ogazón, diputada local de Morena. El Congreso del Estado, que está compuesto en su mayoría por priistas, no lo traían en su agenda legislativa. Pero el grupo parlamentario de Morena sí lo traemos en nuestra agenda desde el principio. De hecho, tomamos protesta yo en ella con pañuelo verde y pañuelo morado en pro de las mujeres. ¿Qué implica para el Congreso de Coahuila? ¿Qué es lo que tienen que hacer las diputadas y los diputados? A esta pregunta responde la diputada. Ahí que entre ya la parte legislativa y que se provea a la mujer y persona gestante salud y médicos para que puedan llevar a cabo este proceso y lo garantice el Estado, no nada más quede en que no sea un delito, sino que también sea un derecho. Ahí los médicos tienen la peculiaridad de que se pueden objetar el no asistir a una mujer que quiera llevar a cabo el aborto, pero obligaría a los institutos médicos a que tengan personal capacitado para que lo puedan llevar a cabo. Eso no los exime, simplemente el médico sí puede reservarse esa práctica. Pero va a haber médicos que van a querer asistir a la mujer y a la persona gestante con mucho gusto, mucho profesionalismo, ética. Vislumbra clínicas pro aborto. Sí, el Estado tiene que garantizarlos. Es un derecho a la salud. Sin embargo, organizaciones como Pro-Life Army insiste en que se trata de decidir por la vida de un tercero. Hay que empezar partiendo de cuándo empieza la vida. Esa es la pregunta, porque sí, los derechos de la mujer, pero si dentro del vientre de la mujer está un ser humano en desarrollo, se está cometiendo un asesinato, ¿verdad? Entonces, no se pueden respetar los derechos de la mujer pasando por los derechos de un tercero que es su propio hijo. ¿Por qué pensaría en un aborto una mujer? Si para otras mujeres ser mamá es la mejor noticia que han recibido. ¿Por qué para unas es una felicidad y lo más hermoso? ¿Y por qué para otras es un miedo, es un problema? Esto opina Carla Ciguatl, del Frente Feminista de Saltillo, colectivo Biznaga Roja. Los abortos han existido siempre y van a seguir existiendo, ¿no? Sin embargo, ahora vemos una oportunidad de que se empiece a hacer las legislaciones, que el Estado y la sociedad también empiece a verlo para que los abortos comiencen a hacer de forma segura, legal y de que se dé la información correcta. El derecho a decidir se respeta y todos tenemos libertad en nuestro país, ¿verdad? Pero no podemos decidir sobre la vida de otra persona. Nadie de nosotros es creador de sujetos de derecho. Para decir, tú sí tienes derecho a vivir, tú no. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia o el ministro Saldívar. Él no es nadie, él no es Dios. Si creen en Dios o si no en la naturaleza o en el creador, en el universo, en quien quieran creer, él no es nadie para decir, una persona sí puede vivir o no puede vivir. Dime cuántas mujeres hay en Coahuila o ha habido en Coahuila que estuvieran en la cárcel por cometer un aborto. Muchos de las sanciones que se dan no son sancionadas por el delito de aborto, son sancionadas por el delito de infanticidio, cuando ni siquiera ha nacido el producto. Nos hemos topado con casos o hemos sabido de casos de chavitas que en su desesperación o en su desconocimiento toman cualquier artículo de internet, intentan hacer un aborto en casa y no lo hacen completo, no lo hacen bien, o incluso estas chavitas que pues lo hacen el típico como lo hacían antiguamente con un gancho, ¿no? Aunque sea rudo, pues es la verdad. Entonces el momento en el que se despenaliza, da la pauta para que se abra, para que se cumpla esto de educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Miren, en cuanto a que la mujer no sea criminalizada, yo estoy completamente con ustedes. Las apoyo y me parece injusto que la mujer sea criminalizada
Porque, poniendo un ejemplo bien claro, ni siquiera Jesús criminalizó a la mujer que iban a asesinar a pedradas, ¿verdad? Que era la ley judía, que la mujer muriera pedrada cuando la encontraran en adulterio, y Jesús dijo, yo no te juzgo y no te condeno. Yo tampoco quisiera que se juzguen y se condenen a las mujeres por una decisión que tomaron equivocada. Ya suficiente va a tener con estar pensando todos los días en que mató a su hijo. Hay otros recursos legales, por ejemplo el indulto. El indulto, ¿qué es? Que la mujer, bueno, que el aborto se mantenga como un delito, pero que no haya una pena, pero que no se quite de la Constitución, del Código Penal, de los documentos, de las leyes, que sí es un delito, que la gente sepa que está mal. ¿Por qué? Porque estás asesinando a un ser humano. El expresar o profesar una fe no tiene nada que ver con los derechos. Ajá. O sea, yo puedo ser muy católica y puedo querer tener derecho a decidir sobre mi cuerpo. Claro, o sea, y ellas no por claro. eso dejo de ser católica. Y ellas no están O sea, buscando la aprobación o diploma de la iglesia, de un Vaticano, que, ay, sí, yo te tomo como católica, ¿no? Ellas están en su libertad de creencia y a la vez están ejerciendo su derecho. exacto. Entonces también hay que tomar esto muy en cuenta, que no el hecho de que tú decidas estar a favor del aborto te eximio totalmente de tener ciertas creencias. Puede haber una mujer que decida abortar y siga teniendo sus creencias religiosas, y otra, no porque abortes vas a vivir en la tristeza y arrepintiéndote el resto de su vida.